Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de lectura del Tratado del Tai Chi Chuan atribuido a Chan Sanfen. Estamos hablando sobre los principios del Tai Chi Chuan. En esta ocasión vamos a hablar del principio de evita la carencia y el exceso, evita las protuberancias y los huecos, evita el corte y el empalme, referido a la práctica del Tai Chi Chuan. Este verso en particular debe ser discutido en relación con la ejecución de la forma en solitario y los aspectos de defensa personal para adquirir una comprensión más completa de cada una de las tres evitaciones. Estas tres evitaciones son una forma de decir lo que no se debe hacer para asegurar que se cumplen las instrucciones de la primera línea del tratado, que es, con cada movimiento, todo el cuerpo debe ser ligero y ágil y todas sus partes deben mantenerse unidas como un collar de perlas. Esto es lo que vimos hace un par de transmisiones de la continuidad y la fluidez de los movimientos. Entonces, por un lado, tenemos como el ejemplo de qué es lo que hay que intentar alcanzar, y en este caso, en este verso, es lo que tenemos que evitar durante la forma y también respecto de la defensa personal. Al respecto de la defensa personal hay muchos, a veces, debates en internet sobre si el Tai Chi es efectivo como forma de defensa personal. Yo les diría que se practica el Tai Chi Chuan con muchos motivos, no solamente la defensa personal. Creería que no es el más importante, y si están buscando este tipo de sistemas de defensa personal, probablemente deberían estudiar otro sistema. El Tai Chi Chuan tiene que ver con otros aspectos. Entonces, dejando esa discusión de lado, seguimos con el texto que dice: en otras palabras, si cada movimiento debe ser ligero, entonces no puede haber deficiencia o exceso en los movimientos. Si cada movimiento ha de ser ágil, entonces no puede haber protuberancias, es decir, como pasarse, salirse, o huecos al moverse. Si todos los movimientos deben estar encadenados, no puede haber cortes ni empalmes. Por lo tanto, este verso es en realidad una especie de espejo que refleja lo que causa un movimiento y una función incorrectos en el Tai Chi Chuan. Esto lo vemos también incluso en maestros que son quizá reconocidos, populares o famosos, cuando hacen a veces las formas. Muchas veces están en un contexto de exhibición y a veces se priorizan durante la ejecución del Tai Chi Chuan en ese contexto posturas muy bajas o muy amplias que realmente hacen que se pierdan un poco estos principios. Entonces hay que tener cuidado con la ejecución del Tai Chi Chuan cuando se hace con fines demostrativos, que no se pierdan estos principios, porque realmente a veces se ve algo muy bonito pero que internamente no está funcionando. Evita la deficiencia y el exceso. Dice: ser deficiente significa que el movimiento es defectuoso como resultado de no aplicar correctamente los 10 principios de movimiento del Tai Chi Chuan. No utilizar la cintura para generar el movimiento, por ejemplo, y así con todos los demás principios. Es decir, no hacer ni de más ni de menos sería. A modo de ilustración, supongamos una situación en la que estás empujando a un oponente, como por ejemplo en el Tuisao, pero en lugar de levantarte de tu pierna trasera y hundirte en tu pierna delantera, es decir, trasladar el peso hacia adelante, dice: el peso se retiene en la pierna trasera y tu cuerpo se inclina hacia atrás. Esto es una deficiencia porque el método y la emisión de energía serán defectuosos. Entonces, si estoy inclinado hacia atrás, le estoy dando también al oponente la posibilidad de ser fácilmente derribado hacia atrás. El exceso sería el problema opuesto. Al empujar hay una extensión hacia afuera, hacia el oponente, pero si te inclinas hacia adelante podrías caer sobre el oponente o ser desequilibrado. Esto lo vemos entonces en el Tuisao, en la forma que se practica en pareja. Si uno pierde el centro de gravedad, puede ser tirado hacia adelante o empujado hacia atrás. En chino, los términos que xiang, deficiencia, y exceso como compuesto significan caer en una situación desesperada o en una trampa. Serían los extremos, ¿no? Por lo tanto, si tus movimientos son deficientes o excesivos, será fácil caer sobre el oponente o descentrarse y que el oponente se aproveche del defecto. Como ya se ha dicho, cuando los pies son ligeros como el zorro que camina sobre el hielo delgado, no hay deficiencia. Cuando los pies son ágiles, no hay exceso. Por lo tanto, no encontrar la raíz y el centro de equilibrio al moverse es deficiencia.
Y presionar los pies hacia abajo para establecer una raíz es exceso, es decir, hacer demasiada fuerza hacia abajo. Los principios del Tai Chi Chuan pueden ser muy sutiles a veces y por tanto difíciles de interpretar en cuanto a la medida en que deben aplicarse, especialmente para un estudiante principiante. Por ejemplo, el principio de suspender la cabeza a menudo se toma demasiado literalmente y la cabeza se estira hacia arriba. Esto es un exceso. No prestar atención y dejar que la cabeza se desplome hacia abajo sería deficiencia. Bueno, esto lo tenemos cada día en nuestras posturas diarias también. Si estás practicando la forma en solitario y te sientes torpe y perezoso, no estás aplicando los principios de ser ligero y ágil. Y el espíritu no se está reteniendo internamente. Esto es deficiencia. Cuando la forma en solitario de Tai Chi Chuan se siente como una actuación gimnástica, la respiración se volverá pesada y los músculos se tensarán. Esto es exceso. Bueno, acá también hay una diferencia entre estilos de Tai Chi Chuan. Por ejemplo, el estilo Chen es más explosivo, tiene cambios de ritmo en momentos de la forma y eso hace que también la respiración se agite. Habría que ver si estamos aplicando los principios de Tai Chi Chuan cuando hacemos ese estilo de forma. Piensa que los términos deficiencia y exceso también significan defectos y dificultades, porque cuando las cosas son deficientes se crean defectos y cuando hay exceso se crean dificultades. Evita protuberancias de huecos, que sería la siguiente máxima o principio, dice: permitir cualquiera de estas corrupciones significa que el cuerpo no está centrado, erguido o relajado y que el chi y la energía intrínseca están siendo obstruidos. Básicamente, las protuberancias y los huecos son corrupciones tanto del movimiento como de la función. Los términos chinos para proyección y huecos son tu, ao, que el carácter chino es casi como si fueran dos piezas de rompecabezas donde una es cóncava y la otra es convexa también, que también puede traducirse como protrusiones y depresiones. Ahora bien, las protuberancias o sobresaliencias se refieren a cuestiones como sacar el abdomen, empujar la cabeza hacia arriba, expandir el pecho y enderezar los miembros, sería como estirar al máximo, y las articulaciones, sería algo lo que hay que evitar en la práctica del Tai Chi Chuan. Los huecos y las depresiones son exactamente lo contrario, como contraer el abdomen, dejar caer la cabeza, hundir el pecho o doblar demasiado las extremidades y las articulaciones. Entonces tenemos que encontrar un estado de equilibrio donde no hay excesos ni deficiencias, no hay nada que sobresale ni está hundido de más. Sin embargo, hay una gran diferencia entre crear protuberancias y huecos, que son disfunciones externas, y seguir correctamente los principios de movimiento del Tai Chi Chuan, como ahuecar el pecho, hundir el chi, mantener las articulaciones ligeramente flexionadas, que tienen que ver con las funciones internas. Los principios del Tai Chi Chuan son sutiles y en su mayor parte se ejecutan internamente con la intención de la mente, no con expresiones musculares externas. Por ejemplo, el principio de ahuecar el pecho significa no atrapar la respiración y el chi en el pecho. Hundir el chi se basa en la aplicación de la intención mental, y mantener las articulaciones ligeramente flexionadas no es una proyección, sino que se refiere a la posición natural del cuerpo que permite que la sangre fluya más libremente a través de las articulaciones. Ningún principio podría ser un defecto ni de las protuberancias ni de los huecos, ya que significan el funcionamiento interno óptimo del cuerpo. Esto es lo que les digo, que a veces en las formas, cuando uno está viendo a estos maestros que hacen exhibiciones, hacen las formas muy abajo y con las posturas muy abiertas, que eso es como una demostración de destreza atlética, pero que probablemente no tenga realmente una aplicación marcial concreta, ni se estén poniendo los principios del Tai Chi Chuan en movimiento, en acción. Idealmente, solo el 10% del movimiento del Tai Chi Chuan se expresa externamente, ya que el 90% del verdadero funcionamiento ocurre internamente y no es visto por los demás. Es por eso que se le llama un arte marcial interno, una Nei Chia Chuan. Ten Kung, en Tai Chi Chuan, espada, sable y bastón, esta obra antigua, reitera este punto: los principios de la práctica deben mantenerse ocultos internamente, no expresados externamente. Y el siguiente principio, que dice evita el corte y el empalme, en chino Duan Shu, significa separar por rotura. La separación y el empalme, por tanto, pueden producirse en los movimientos corporales, la mente-intención,
la respiración y el chi, y la emisión de energía intrínseca o el chin. Acá, al respecto de esto, es lo que se conoce como fa chin, que es emisión de energía intrínseca. En este caso, hay mucha controversia respecto a este tema, porque uno puede encontrar a veces, quien ha tenido la suerte quizá de verlo en vivo también, si no pueden encontrar videos donde se muestran, por ejemplo, un maestro empujando a un alumno que sale hacia atrás como si fuera una gran fuerza que lo empujara, o a veces en exhibiciones ponen una fila de alumnos y el maestro empuja al de adelante y si cae hasta el de atrás. Todo este tipo de demostraciones son controversiales. Primero porque si uno no ha hecho el entrenamiento y ha obtenido los resultados, no puede saber si eso es cierto o si es algo que están orquestando de alguna manera entre las personas que lo están demostrando, o a veces hay una sugestión por parte del maestro a los discípulos para que salgan rebotando hacia atrás. Pero la idea de esta emisión de energía intrínseca, de esta habilidad interna del Tai Chi y de otras artes marciales, es lograr como una suerte de elasticidad interna que hace que cualquier impacto que reciba el practicante rebote y se vea reflejado de vuelta en quien lo está emitiendo. Es como volverse una suerte de, por así decirlo, resorte perfecto que recibe la energía y la puede devolver también. Esa sería una interpretación que yo les puedo hacer. Pero hay que tener cuidado con estas ideas a veces de que se pueden lograr habilidades extraordinarias. Si uno encuentra un maestro que les enseñe, buenísimo, pero es realmente difícil de ver. Y a veces incluso teniendo un maestro que les enseñe, si uno no hace el entrenamiento correcto, estas habilidades probablemente no se desarrollan. Entonces hay que ser cuidadoso con lo que uno dice que es capaz de hacer. En la forma en solitario, los movimientos deben ser como un río largo y caudaloso, continuo, sin sacudidas ni detenciones. Empalme es un término interesante porque es como el empalme de una película cinematográfica en la que no puede haber superposición de imágenes. Al igual que en el Tai Chi Chuan, tampoco puede haber solapamiento de posturas. El comienzo de una postura debe ser tan claro y definido como su final. Bien, entonces tiene que haber esta como continuidad para que pueda haber estos resultados de la práctica, como lo que parecido a la idea de enlazado como un collar de perlas. Bueno, no tiene que haber cortes ni empalmes en toda la ejecución. Cuando se ejecuta la forma de Tai Chi Chuan en solitario, cada gesto de una postura debe dividirse en partes o tiempos o medios tiempos para que no pueda haber solapamiento de las posturas. Esto también evita que los movimientos sean rápidos en un tiempo y más lentos en otros. Es decir, la forma debe ser suave y coherente en todo momento y no perder el movimiento de estar encadenada. Sin embargo, debe haber una ligera pausa al final de cada postura. Esta pausa no es ni un ejemplo de separación ni de empalme, porque la intención mental no se separa. Es solo una conciencia momentánea de que la postura ha terminado para no crear una superposición de movimiento. Entonces, internamente el practicante tiene que saber cuándo termina una postura y comienza la siguiente, aunque en la ejecución del movimiento vaya todo siguiendo esta continuidad. En la práctica de manos sensibles o Tuisao, la separación y el empalme son las corrupciones de los principios de pegarse, adherir, unir y seguir. Pegar y adherir se corrompen por la separación, es decir, cuando yo dejo de estar en contacto con el oponente. Unirse y seguir se corrompen con el empalme. Pegar, adherir, unir y seguir eran los significados originales de los principios del Tai Chi, de bloquear, retroceder, presionar y empujar. O sea, tengo que estar logrando, tanto cuando estoy retrocediendo, mantenerme unido, y cuando estoy empujando también mantener este principio de estar como adherido. Por eso se dice manos pegajosas, a veces manos sensibles, sin perder nunca el contacto. El gran maestro Chen, Dogen Zenji, instruía acertadamente a sus estudiantes haciendo hincapié en la gran importancia de la postura. Instruía que si alguien quiere ser un Buda, debe sentarse como un Buda. Por lo que el verdadero trabajo de la práctica de la meditación es prestar constantemente atención a la postura, corregirla constantemente y sentarse repetidamente para perfeccionar la postura del Buda. Eso del budismo Zen, ¿no? Lo mismo ocurre con el Tai Chi Chuan.
Prestar una atención constante a los gestos y movimientos es mucho más importante que desviarse por la expectativa de experimentar el chi o el yin, esta idea de, decíamos, de sentir la energía o lograr movilizar a través de esta fuerza interna a un oponente. Cuando practiques la forma en solitario, examina a fondo y presta mucha atención a la corrección de las posturas, los gestos dentro de cada postura y la velocidad aplicada a los movimientos. Cada tiempo de una postura no debe ser ni demasiado rápido ni demasiado lento y debe ejecutarse de acuerdo con la respiración. Cada movimiento debe ser uniforme, estar bien ajustado, encadenado, centrado, erguido y, lo que es más importante, todo el cuerpo debe ser ligero y ágil. Solo a través de la ligereza y la agilidad pueden las palabras de este tratado ser de alguna utilidad funcional. Si tus movimientos no son ágiles y ligeros, las prácticas corruptas de la deficiencia y el exceso, la protuberancia y huecos, la separación y el empalme crearán las condiciones para que los oponentes se aprovechen fácilmente de ti y serás incapaz de tomarlos desprevenidos. Bien, entonces acá estamos con los principios del Tai Chi Chuan. Seguimos con la enseñanza de Tai Chi Chuan estilo Yang. A quien le interese participar de las clases, me escribe y yo le digo cómo acceder a ese contenido. Estamos viendo forma Yang de 16 movimientos y vamos a continuar con forma Yang de 24 movimientos. Así que gracias por su atención y seguimos en contacto.